días para todos. Yo soy John Díaz, yo soy residente de primer año de cirugía general acá de la Universidad de Antioquia. Hoy vamos a ver un tema que tenemos preparado. Agradecer de manera cordial al profe Cruz que me orientó en la revisión del tema. Vamos a hablar de anatomía de cuello. Principalmente vamos a abordar como los aspectos más generales que nos pueden servir tanto como para médicos generales como para residentes en formación, para ubicarnos de una manera clara topográficamente en esta zona muy complicada. Vamos a ver primero unos aspectos generales, unos reparos superficiales que nos van a servir para delimitar esta zona anatómica. Vamos a utilizar estrategias para tratar de compartimentalizar el cuello, para dividirlo también por zonas. Y vamos a hablar de algunos componentes, más de unos que de otros. En primer lugar, un componente muscular, la irrigación, el drenaje, las estructuras nerviosas claves para identificar, el drenaje linfático, un poco de estructuras viscerales y por último vamos a ubicarnos ya en los triángulos cervicales. En primer lugar, vamos a hablar de los aspectos generales. El cuello es una zona muy compleja, complicada en cierto sentido para su estudio y para su abordaje. Es una zona de transición entre el cráneo y el resto del cuerpo. Es importante porque en ella, vamos a tener componentes de todos los sistemas prácticamente del cuerpo. Vamos a tener componentes del sistema endocrino, la tiroides, las paratiroides, vamos a tener componentes de la vía aerodigestiva, la laringe, la tráquea, el esófago, la faringe baja, también componentes vasculares, nerviosos y óseos, por supuesto. Algo importante para destacar en el cuello es que casi todas las estructuras que pasan por el cuello son estructuras vitales y esto es muy significativo durante los episodios de trauma. Y también para destacar que a pesar de ser una zona muy importante, carece de protección ósea principalmente en su región anterior. Un poco de anatomía de superficie, pero básicamente para poder establecer los límites anatómicos que se nos presentan para el cuello. Casi siempre se hace de manera lateral, empezando por una línea media del cuello que lo divide en mi cuello derecho e izquierdo, que es esta lineecita de acá. La parte más inferior, por las clavículas, llegamos hasta el trapecio. El borde anterior del trapecio nos sirve para establecer ese límite posterior y en la parte superior vamos a contar con el maxilar inferior, una línea imaginaria que une el ángulo de la mandíbula hacia la mastoides y aquí en la región occipital. También nos sirve dividir el cuello por zonas. Esto es muy útil y lo vemos de manera seguida en trauma. Empezamos con zona 1, zona 2, zona 3, con las particularidades que tiene cada una de las zonas. Tal vez la que presenta mayor riesgo de lesión por la gran exposición es la zona 2, pero aquí en la zona 1 nosotros vamos a tener estructuras que no se repiten en las otras, como por ejemplo aquí vamos a tener los ápices pulmonares, vamos a tener el conducto torácico, conducto linfático derecho, y vamos a tener también la subclavín. Algo que nos sirve para poder dividir y para poder estudiar un poco mejor el cuello es compartimentalizarlo a través de las fascias. El cuello tiene dos fascias, una fascia que es superficial y una que es profunda. Entonces, en este gráfico, en la parte más externa, nosotros vemos aquí de blanco algo que corresponde al tejido celular subcutáneo. En realidad corresponde es a la fascia cervical superficial. Es un tejido laxo, es un tejido que incluye otros componentes, principalmente el músculo platisma, que nosotros lo vemos acá como esta pequeña hoja delgada. Muy pocas veces se menciona en los textos de anatomía y a veces no se aborda durante la exploración como tal. Entonces vamos a irnos hacia la fascia cervical profunda. Esa fascia tiene diferentes láminas. La primera de ellas es la que ustedes ven más externa en rojo, que es una lámina de revestimiento. Esta lámina se divide en dos, una anterior y una posterior,
en los músculos principalmente superficiales, como estos que vemos acá, que son el esternocleidomastoideo y en la región posterior el trapecio. Entonces, todo lo que está rodeando ese componente muscular es la lámina de revestimiento. Hay otros dos compartimentos importantes que son en la región anterior este compartimento visceral y este compartimento muscular. Entonces, el visceral, que aquí vemos, este es un corte alrededor de, digamos, un nivel de C7. Aquí vamos a tener, por ejemplo, la tráquea, el esófago, vemos también la tiroides. Este componente central está rodeado por una fascia que se conoce como la fascia prevertebral. Tiene dos hojas, una hoja más profunda, que es la que rodea estas vísceras centrales, y una hoja más superficial, que rodea este componente muscular que vemos anterior al componente visceral. Adicionalmente vamos a tener la lámina que cubre este paquete neurovascular a nivel lateral, que es la lámina carotídea, esta vaina carotídea. Entonces nosotros vemos acá este vaso, que es la carótida común en ese nivel, la yugular interna, y siempre van a estar acompañados en una región posterior por este nervio que es el vago. ¿Listo? Entonces, todo este componente acá lo llamamos o lo denominamos un compartimento visceral. Y en la región posterior vamos a tener por la acción de la fascia prevertebral, esta de acá, este compartimento muscular. ¿Esto para qué nos sirve a nosotros? En la clínica nos sirve para determinar aquella posibilidad frente a una infección que se pueda desplazar a los tejidos más caudales, por ejemplo al mediastino. ¿Listo? Esta de acá. Bueno, listo, ya que logramos compartimentalizar un poco, entonces vamos a ver los músculos del cuello y los vamos a ver en diferentes planos. Vamos a ver los superficiales, luego vamos a ver un grupo de músculos en relación con un hueso que es el hioides, tanto los infra como los suprayoideos. En un plano lateral vamos a ver los escalenos y en una región más profunda los prevertebrales. Entonces vamos a empezar con los músculos más superficiales. Vamos a tener tres que son el platisma, el esternocleidomastoideo y el trapecio en la región posterior. Entonces, en la mayoría de las diapositivas vamos a ver acá el origen, la inserción, la inervación y la función, ¿vale? Pero entonces aquí lo que quiero destacar es el platisma, que es un músculo que no se origina y no se inserta en ninguna estructura ósea. Es un componente más de la expresión facial, le da forma al cuello, entonces no hay inserción ósea como tal. Y nos sirve y nos determina en traumas de cuello si la herida es o no penetrante. ¿Listo? Aquí vemos una disección en la que se puede observar claramente las fibras del platisma, tanto en esta como en esta otra, y aquí ya estamos viendo la lámina de revestimiento de la fascia cervical profunda. Aquí nos damos cuenta que no observamos la lámina superficial como tal. En segundo lugar, y después de haber disecado el platisma, nosotros vamos a ver en este plano el esternocleidomastoideo, ¿sí? Que se origina, como bien sabemos, en una cabeza en la región clavicular, otra en la esternal y se inserta en la mastoides. Aquí vemos la fascia, la lámina de revestimiento, ¿listo? Aquí lo que nosotros hacemos en este plano es tener la fascia, pero en el segundo la disecamos para poder observar el músculo. Y el tercero, superficial, es el trapecio, que tiene orígenes muy amplios, tanto en la región occipital como en los procesos espinosos de todas estas vértebras, tanto cervicales como torácicas, y se inserta tanto en la región de la escápula como en la clavícula. Importante, que me va a permitir delimitar la región más posterior del cuello. El borde anterior de este músculo me limita precisamente la zona más posterior cervical. Entonces, esos son los planos, los que están en el plano más superficial y que están rodeados por la lámina de revestimiento de la fascia cervical. Ahora nos vamos a un grupo de músculos en un plano un poco más profundo y que están en relación con el hioides.
Vamos a tener también superficiales y profundos. Todos ellos, la función va a ser descender la laringe, están inervados por el asa cervical, compuesto por raíces de C1 hasta C3, menos el tiroideo, que es inervado por el C1. Entonces lo vamos a ver acá. Vamos a ver, este es un plano más superficial después de haber disecado el esternocleidomastoideo, que lo vemos acá disecado, y tenemos estos dos músculos. El primero de esta región es el esternocleidoioideo, a veces también se conoce como esternoioideo. Y este otro músculo que se origina en el omóplato y se inserta en el ioides, que es el homoioideo, que es un músculo con importancia en los reparos anatómicos. Vemos acá como el tendón que divide este músculo en un vientre anterior y en un vientre posterior está en una estrecha relación con la yugular interna. Entonces, estos son los dos infraioideos superficiales. Al retirar estos dos músculos, al disecarlos, vemos aquí en esta región, a ver, este es un plano lateral, cómo se ven estos dos músculos, acá. Al disecar estos dos músculos, vemos los que están en el plano más profundo, que son este, externo, tiroideo, y el tiroioideo. Estos dos músculos que están en un plano muchísimo más profundo. Entonces vemos todo lo que hemos tenido que disecar. El esternocleidomastoideo y los músculos superficiales que ya los mencionamos. Este es un plano lateral de cómo se verían estos músculos y todo lo que hemos tenido que disecar para poderlos encontrar. Bueno, ahora los que están en la región superior se conocen como supraioideos, que son principalmente estos cuatro: estiloioideo, digástrico, miloioideo y genioideo. La idea es ver ahorita en unas gráficas cómo se presentan estos músculos y cuáles son las relaciones que tienen para poder verlos ya como in situ. Empezamos con este que es el estiloioideo, que se origina de la apófisis estiloides y se inserta en el ioides. Está en íntima relación con este otro músculo. Vamos a pasarlo de una vez. Aquí vemos el plano anterior, cómo se ve y su relación con la glándula submaxilar y la íntima relación con el digástrico. Este digástrico que se origina en la mastoides y en la región del mentón, abre la boca. Algo fundamental con el digástrico es que tiene, pues como su nombre lo dice, dos vientres musculares, uno anterior, uno posterior, y no se inserta en el ioides, sino a través de esta lámina fibrosa. Y está inervado en la región anterior por el trigémino y la región posterior por el facial. Entonces, estos dos músculos en íntima relación. Aquí vemos en el plano lateral cómo se podrían pues, ver in situ como tal. Este es el músculo miloioideo, que hace parte del piso de la boca. Entonces, nace en la ranura miloioidea en el maxilar inferior y se inserta en el rafe medio, que es este de acá, y en el ioides, y va a elevar el ioides como tal. Y aquí lo vamos a ver en el plano lateral. Y el genioideo, que si no se ve en el plano como tal, es este que nace, que se origina en la apófisis geni del maxilar y se inserta en la región más superior del ioides. Y su función también es acortar el piso de la boca. Bueno, entonces, ya vimos los que están en relación con el ioides y vamos a pasar a los que están en un plano lateral. La idea es ahorita poder establecer todas las relaciones que tienen estos músculos con los diferentes triángulos y las estructuras vasculares. Nos vamos a ir con los escalenos, que son el anterior, el medio y el posterior. La función general es realizar una flexión lateral de la columna y, como digamos, tiene una función accesoria en la inspiración. Están inervados por los ramos anteriores de C3 hasta C4, que son estos que vemos acá. Digamos que lo que quiero destacar son las relaciones anatómicas que estos músculos tienen con ciertas estructuras. Empezamos, por ejemplo, con la subclavia, que es este vaso que vemos acá. El escaleno anterior me sirve o me delimita tres zonas en la subclavia. Una proximal, luego la cabeza
me genera la segunda porción de la subclavia, y la tercera, que es más distal a la inserción de la cabeza del escaleno anterior. Pero también, aquí en esta estrellita roja, lo que vemos es cómo este nervio que nace que se origina entre el escaleno medio y el anterior, cabalga por completo el vientre anterior del escaleno anterior, ¿sí? Que es el nervio frénico. Y vamos a ver cómo el plexo braquial se origina y pasa entre los dos escalenos, el anterior y el medio. Entonces, esos dos reparos anatómicos son fundamentales también, pues, conocerlos en los escalenos. Y aquí, pues, vemos en el plano lateral. Ahora, de los músculos prevertebrales, vamos a pasarlos un poquitico más rápido, son el recto lateral de la cabeza, el anterior menor de la cabeza, largo de la cabeza y largo del cuello, cuya función es la flexión de la cabeza y de la columna cervical, y está inervado por ramos de C1 y de C4. Aquí enumerados los podemos ver en el plano mucho más profundo y en íntima relación con la columna vertebral. Vemos acá en primer lugar el largo de la cabeza, el largo del cuello, el recto anterior menor y el recto lateral. ¿Listo? Listo, entonces ya vimos el componente muscular y vamos a tratar de correlacionarlo con la irrigación, tanto arterial como venosa. Las arterias del cuello, digamos, aquí vamos a tener un componente especial por las carótidas y por la subclavia, pero fundamentalmente por la carótida externa, que produce 6 ramas a nivel cervical y 2 terminales. Entonces, vamos a verlas acá. Algo para destacar es brachiocefálico. Y a nivel izquierdo, sí se origina como una rama inmediata del arco de la aorta. Una importante relación anatómica es la articulación externoclavicular. Justo por encima de ellas se puede evidenciar, y a nivel profundo, el nacimiento contiene la carótida común y contiene también la yugular interna. A nivel lateral, con los músculos esternocleidomastoideo, y vamos a verlo ahorita acá. Entonces, vamos a hablar primero de la carótida interna. La carótida común como tal no brinda o no origina una irrigación a nivel cervical. Ella asciende hasta el nivel de C4 como carótida común sin dar ninguna rama, y es a nivel de C4 en la región posterior de este cartílago del Entonces, aquí vamos a establecer algunos límites que ya habíamos comentado. El esternocleidomastoideo, como vemos, está seccionado, lo mismo que el bigástrico, que ya lo vimos acá. Entonces, estos músculos están laterales y hay que disecarlos para poder llegar a este plano arterial. También el estiloioideo, que ya lo vimos, y algunos nervios, como el glosofaringio y el hipogloso. El glosofaringio, que lo vemos en esta región, que es anterior a la carótida interna, pero es posterior a la carótida externa. Y el hipogloso, que es anterior a los dos vasos.
A nivel medial vamos a tener relación de la carótida interna con los constrictores y a nivel posterior, como ya mencionamos, con el nervio vago y el ganglio cervical superior, que se pueden ver aquí en este corte. Este es el ganglio. Y esta sería pues una imagen más in situ como para verlo un poquito más real. Aquí vemos la carótida y cómo la bifurcación me presenta en este aspecto la carótida interna, que se va a un plano más posterior y profundo, y la carótida externa, que se va más anterior. Y vemos cómo este nervio es el hipogloso, ¿listo? Que justo está pasando en un plano más anterior. Aquí vemos el glosofaríngeo, y aquí vemos cómo estos dos músculos han sido desplazados para poderla evidenciar mejor. Este es el estiloioideo, que ya lo vimos, que es más profundo, o más medial que este, que es el digástrico. Aquí vemos el vientre posterior del digástrico y no se ve en este plano del esternocleidomastoideo. Entonces, una grafiquita como para verlo más in situ. Entonces, ahora la idea es ver las diferentes ramas de la carótida externa, que son las que me dan la irrigación para las estructuras cervicales y también faciales. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, empezando desde la parte más inferior, esta. Vamos a empezar con esta, que es la tiroidea superior. Esta rama me va a dar, a su vez, algunas que se van a ir hacia el plano infraioideo, por esta membrana tiroidea, generando la irrigación. De esa misma rama se produce la laringea superior y se van a producir unas ramas para el esternocleidomastoideo. Se va a ir hacia un plano más caudal y me va a irrigar el músculo cricoideo y también el margen superior, el polo superior de la glándula tiroidea. Entonces ya vimos esta, que es la tiroidea superior. Si seguimos subiendo, vamos a tener la rama lingual. Esta rama lingual me va a dar algunas ramas para la región superior del hioides y se va a meter hacia, y se va a insertar hacia el piso de la boca, donde me va a irrigar los músculos que corresponden pues a esta región. Entonces, aquí está la lingual. En un plano más superior vamos a tener estas dos, que son la facial y hacia la región posterior la occipital. Fíjense que aquí nacen casi que en el mismo plano y están profundas al hipogloso. Entonces, la facial me va a dar ramas para la región palatina, para la tonsila, para las glándulas acá submaxilares, para la región mentoidea y para la región facial, que se van a anastomosar acá con algunos ramos faciales. Y la región posterior, la occipital, que se va a ir hacia el plano precisamente más posterior, me va a dar algunas ramas para el esternocleidomastoideo y pues termina acá en la región occipital. Entonces, aquí este plano, recordemos, hemos disecado estos músculos. Listo, aquí se me olvidó mencionar, perdón, la faringe ascendente, que es esta rama que es posterior y que tiene un curso profundo y ascendente. Me va a dar la irrigación de estos músculos faringeos y me termina dentro del cráneo como una arteria meningea. Después de ya considerar esta, vamos a ver esta, que es hacia la región posterior, que es la auricular posterior. Y las dos ramas terminales. La literatura comenta que la carótida externa penetra la parótida y es dentro de la parótida que produce dos ramas terminales, que es en donde la arteria deja de llamarse carótida externa y se conoce como maxilar interna y como la temporal superficial. Entonces, esas son las ramas de la carótida externa que nos va a dar toda la irrigación del componente cervical y algo facial. Vamos a pasarnos a la arteria subclavia. De aquí hay que destacar algo que ya vimos y es el reparo anatómico que constituye la inserción del escaleno anterior, que me va a permitir conocer tres porciones de la subclavia, primera, segunda y tercera. Y vamos a tratar de identificar estas ramas. Entonces, aquí en esta región, vemos, este es un plano un poco más superficial en donde se conserva el escaleno y en este no.
Entonces, aquí vemos el escaleno anterior, vemos cómo se inserta en el arco de la primera costilla y me la subdivide. Primera porción, segunda porción y tercera porción. Entonces, en la primera porción, importantísimo, la mamaria interna o la torácica interna, que va a dirigirse hacia anterior y más caudal para formar un arco anastomótico con las epigástricas superiores. Pero esa pues no la vamos a ver. Y está la arteria vertebral. Esta arteria vertebral que va a complementar la irrigación arterial del encéfalo, se va a ir hacia un plano más profundo y ascendente hasta los forámenes transversos de C6 y va a ascender por todos esos forámenes transversos hacia la región del encéfalo. Listo, entonces tenemos acá y tenemos este tronco que es el tronco tirocervical, que me va a dar de manera importante esta rama que es la tiroidea inferior. En riego arterial, la tiroides, en general la literatura comenta que hay dos ramas principales, que son la superior, que ya la vimos, y la inferior. Y de manera muy ocasional se puede presentar una rama media, pero no es muy frecuente, sin embargo hay que tenerla en cuenta en algunas disecciones que se hagan de tiroides. Y a su vez, este tronco tirocervical me va a producir dos ramos que son las transversas cervicales y la subescapular. Entonces, esta es de la primera porción de la subclavia. La segunda porción, que es la que está cubierta por el escaleno, me va a dar este tronco, que es el costo cervical. Y este tronco va a tener dos ramas principales. Una arteria cervical profunda que se va a dirigir precisamente hacia un nivel más profundo y ascendente para los músculos posteriores y esta otra rama que es la arteria intercostal suprema. Y la tercera porción que pues ya es la que se dirige hacia el miembro superior. A partir del reborde costal, la arteria subclavia abandona ese nombre y ya la vamos a tener como arteria axilar. Bueno, entonces esto es importante de la subclavia. Esta es la misma arteria, pero en un plano diferente. Esta es una visión posterior de la arteria del arco aórtico y de las arterias subclavias. Esto es derecho, esto es izquierdo. Y es, digamos que simplemente para mostrar cómo acá el tronco tirocervical produce esta rama, que es la rama que va hacia el polo más inferior y posterior de la glándula tiroides. Y también me va a irrigar las paratiroides que vemos aquí en esta porción. Vemos la íntima relación que tiene este paquete neurovascular, que son las carótidas, la yugular interna y el nervio vago, cómo va descendiendo en la región más posterior de estos dos vasos. Y en diferentes planos me va a producir estos nervios que son los laríngeos recurrentes. A nivel derecho, acá en la confluencia de la carótida y la subclavia, la carótida y la subclavia, y a nivel del arco de la aorta en el plano más izquierdo. Y este es un plano lateral precisamente para mostrar cómo se origina la arteria vertebral y los otros ramos más profundos que no se pudieron ver en la otra diapositiva. Listo. Ahora, en cuanto al drenaje venoso, en términos generales, va a tener los mismos nombres que la irrigación arterial. Vamos como a destacar estos principales vasos, que son la yugular interna, la externa, la anterior y la subclavia. Entonces, aquí en este plano nosotros vemos es la yugular interna. Vamos a irnos un poco más adelante. Entonces, este es un plano más superficial y este es un plano más profundo. Aquí hemos disecado el músculo esternocleidomastoideo, entonces que me sirve como un reparo anatómico para saber que profundo a este músculo yo me voy a encontrar la yugular interna y superficial a este músculo voy a tener la yugular externa. Esta imagen sirve también para establecer que hay una relación entre los dos sistemas de drenaje. Hay anastomosis venosas acá entre la externa y la interna, y para destacar la presencia de estas venas en el plano más anterior, que son las yugulares anteriores.
En algunos casos se puede encontrar un arco anastomótico aquí en la región medial como tal, y son un importante reparo anatómico en el momento en el que se va a desarrollar una traqueostomía. Y hay que tener cuidado precisamente con estos vasos para no lesionarlos durante el procedimiento. Importante también de la yugular externa, y es que cabalga todo el esternocleidomastoideo en un plano suprafacial, vemos esta lámina de revestimiento, y luego, para terminar, para drenar como tal, entra nuevamente al plano facial. Aquí nuevamente la imagen para pues comentar cómo discurren a través de las vainas carotídeas la yugular interna. Y este es un plano más in vivo como tal, cómo se ve la yugular interna después de haber disecado parte de la vaina carotídea, después de haber desplazado el esternocleidomastoideo. Este músculo ya lo habíamos visto y es un importante reparo anatómico, que es el homoioideo. ¿Listo? Entonces va a estar acá precisamente cruzando la yugular interna. Ahora, las tributarias de la yugular interna. Vamos a empezar de arriba para abajo. Entonces vamos a tener en primer lugar las venas faringias, la facial, que es toda esta de acá, y las faringias, y la lingual, que es esta de acá. A veces pueden drenar de manera separada o en un tronco conjunto, como se puede evidenciar en esta diapositiva. Vamos a tener también la laringea superior y la tiroidea superior, que van a confluir en un tronco común. La tiroides sí va a tener una vena superior, media e inferior. La superior y la media van a drenar en la yugular interna, pero la tiroidea inferior va a drenar directamente en la región de del tronco brachiocefálico. Importante también de la yugular interna que vamos a tener en la confluencia con la subclavia, el drenaje del sistema linfático. A nivel derecho vamos a tener el conducto torácico y a nivel izquierdo el linfático, a nivel izquierdo el conducto torácico, a nivel derecho el conducto linfático. Recordar que pues el conducto torácico nos va a drenar la gran mayoría, digamos que las 3/4 partes de la linfa en el cuerpo, y el linfático derecho un cuarto. Ahora, de la yugular externa es importante destacar su origen. Empieza aquí a nivel de las venas retromandibulares que se unen con las auriculares posteriores y se forma la yugular externa. Y se forma en un plano que está por encima, que está lateral al esternocleidomastoideo, que es algo que ya vimos previamente. Y va a formar íntima relación con la yugular anterior y con la yugular interna, aquí pues como se quiere destacar. Listo, entonces ya vimos parte del drenaje venoso y la irrigación arterial. Ahora vamos a pasar a la inervación. Vamos a destacar estas estructuras que se ven acá. Vamos a destacar un plano superficial, principalmente cutáneo, y un plano profundo de los músculos que vimos. Entonces, en el plano cervical superficial vamos a ver estos nervios que se originan de ramas de C1 hasta C3. Vamos a tener que se generan en el borde lateral o posterior del esternocleidomastoideo y que perforan esta lámina de revestimiento. Vamos a tener la occipital menor, que es esta rama que se ve más posterior, un auricular mayor, que es esta rama que estoy señalando, cervical transverso y supraclavicular. Esas 4 ramas cutáneas. Y ahora vamos para un plano más cervical profundo, el plexo cervical profundo. Y acá quiero destacar, ya hemos hablado de este nervio, que es el frénico, que vemos cómo cabalga el escaleno anterior. ¿Listo? Pero quisiera destacar esta estructura que se conoce como asa cervical, que está formada a partir de ramas de C1 hasta C3. Tiene dos raíces, una superior, que se ve aquí más anterior, y una inferior, que se ve más posterior.
Esta asa cervical es la que me va a dar la inervación para la gran mayoría de los músculos que se ven en este plano, con excepción de este musculito que vimos ahorita, que está en un plano más profundo, que es el tiroideo, que está inervado por una ramita que se desprende de este nervio que vemos acá en este plano profundo, que es el hipogloso. No es inervado por el hipogloso, sino que sirve de vía para una rama del seguro. Entonces, asa cervical, aquí vemos el vago, vemos también el frénico y vemos también el plexo braquial. Vamos a hablar ahora de drenaje linfático. El drenaje linfático es bastante complejo y está, digamos que, orientado también a través de diferentes zonas. Entonces, vamos a tener ganglios cervicales superficiales y unos ganglios cervicales más profundos, relacionados principalmente con las estructuras venosas más profundas, como la yugular interna y a unos niveles pretraqueales, paratraqueales y prelaringio y retrofaringio. Pero, pues, hay otra forma, digamos, un poco más sencilla, y es a través de los diferentes triángulos que se pueden encontrar, pero triángulos para la ubicación linfática, que no siempre se van a corresponder con los otros triángulos. Entonces, aquí en la región submentoniana y submaxilar vamos a tener la zona 1, que se puede dividir en 1A y 1B. Vamos a ver, por ejemplo, acá, el 1A en una región más submentoniana y más submaxilar, la 1B. En el plano lateral vamos a tener la zona 2, que se puede subdividir tanto en 2A, en una región más anterior y más posterior, la 2B. Aquí tenemos el esternocleidomastoideo y la yugular. Si seguimos hacia la región más inferior, vamos a tener la zona 3, la zona 4. En esta región más posterior y entre el esternocleidomastoideo y el trapecio vamos a tener la zona 5. La superior, 5A y 5B. Y la región anterior como zona 6. Y en esta región, más hacia el manubrio del esternón, vamos a tener la zona 7. Para comentar algo muy breve de las estructuras viscerales, que digamos que las hemos visto durante todas las diapositivas, destacar la tráquea, la laringe a través con sus cartílagos tiroides, cricoides y su componente traqueal como tal. El esófago nace como esófago o se conoce como esófago a partir de la unión con el cricoides, y esto se da en un plano alrededor de C6, y hacia superior vamos a tener los constrictores de la faringe. A nivel endocrino vamos a tener estas glándulas, como son la tiroides, que ya vimos su irrigación, y en la región posterior vamos a tener las paratiroides. Y esta es una diapositiva que nos permite verlas in situ, como desde anterior vemos tiroides, la tráquea en esta región y el esófago inmediatamente posterior. Por último, otra forma de poder dividir el cuello es a través de los triángulos cervicales. Y aquí me va a servir de reparos anatómicos el esternocleidomastoideo y el trapecio. Este triángulo que se forma entre estas dos estructuras se conoce como triángulo posterior, y el triángulo que está en la región anterior, triángulo anterior como tal, ¿sí? Que está delimitado por las zonas que ya vimos. Sin embargo, podemos subdividir esos triángulos, y el triángulo posterior podemos llamarlo, vamos a utilizar este músculo que ya vimos muchas veces, que es el homoioideo, que va a dividir este triángulo posterior en un triángulo occipital o en un triángulo homoclavicular o subclavio, ¿sí? Y en la región anterior vamos a tener el vientre anterior del homoioideo, me va a servir para reconocer este triángulo como el triángulo carotidio, el más anterior como un triángulo muscular, y este que se ve más en la parte superior como el triángulo submaxilar. Alguna literatura también contempla un triángulo único aquí en la región anterior, que está delimitado por estos dos, por el vientre
anterior del digástrico, como son dobles, forman un triángulo con helioides, que se conoce como triángulo submentoniano. Bueno, entonces, pues esa era la idea, mostrarles como de manera general los componentes anatómicos del cuello, digamos que a grandes rasgos, como para poder ubicarnos de una manera mucho más especial, más específica en el cuello, principalmente pues cuando vemos en las rondas o en los turnos diferentes tipos de trauma, para que sepamos bien en qué zona nos estamos ubicando, cuáles son las posibles estructuras que están siendo lesionadas, y pues para nosotros como residentes de cirugía es fundamental primero tener este abordaje para en un segundo momento poder empezar a hablar de abordajes quirúrgicos como tal y cómo movernos a través de los diferentes planos. Entonces eso era lo que les quería pues mostrar el día de hoy.